Bienvenidos al programa En sus palabras. Qué alegría saludarles, encontrarnos nuevamente como cada fin de semana y como cada día de la semana donde se emite este programa vocacional donde damos a conocer la vida de nuestros presbíteros y el trabajo, la misión que el Señor les encomienda. En esta ocasión quisiéramos iniciar pidiéndote oración por cada uno de ellos. La mies es mucha, los obreros siguen siendo muy pocos y Dios sigue llamando. Esperamos que este testimonio que conoceremos a continuación pueda suscitar en la vida de aquellos jóvenes que están en la búsqueda en dar una respuesta a Dios para que sea generosa a su sí, para que siga el Señor obrando y que se dejen guiar por Él, que Él lo da todo y no perdemos nada. En esta ocasión nos hemos trasladado a la parroquia Santísima Trinidad en la Colonia Nueva Capital. Aquí dialogaremos con un misionero en este año de la Santa Misión que el Señor ha propiciado para obrar esta tierra y poco a poco ir viendo los frutos. Hablamos del Padre Alexis Zúñiga. Padre, qué gusto saludarlo. Igualmente. Hemos querido tener esta presentación para evocar estos inicios, el trabajo arduo que se realizó en lo que hoy ya es una cuasi parroquia muy bien estructurada, con sectores, con grupos, con movimientos, con acciones pastorales, pero que en aquel momento de su trabajo, de su inicio, fue una comunidad en formación, en misión. Hoy queremos conocer de su vida, queremos conocer de su ministerio sacerdotal, originario de Comayagüela, sí, según entiendo, Fray. Colonia Soto. Bienvenidos nuevamente. Bautizado en la parroquia María Auxiliadora, que todavía pastorean, creo, los salesianos. ¿Cómo recuerda aquellos años de su infancia en esta populosa colonia de Comayagüela, sobre todo por todos los lugares que están alrededor? Una experiencia bonita de barrio popular, la Colonia Soto. Entonces estaba ese espíritu de comunidad, de las familias eran amigas, había un clima, yo diría, bastante saludable, ¿no? Yo estudié en la escuela Lempira y yo caminaba. Los 6 años yo caminé de la Soto a la Lempira y de vuelta, pasaba por los mercados, por el Chiverito, o sea, un lugar pues pobre, ¿no? Donde habían alcohólicos y prostitutas, ahí, ¿verdad? Pero no había temor, no había, ¿verdad? Y ¿Era muy natural para usted ver todo? Sí, claro, yo de camino, ¿no? Uno tenía su trayectoria, ¿no? Entonces era el ambiente, como decía, popular, ¿no? De colonia, de mercados, porque estaba el San Isidro, Colón, las Américas, ¿verdad? Y la escuela Lempira, la escuela argentina, que era vecina ahí. Entonces yo diría, aquellos tiempos, ¿no? De comunidad, de pueblo, pero pues seguro, ¿verdad? Y sí, eventualmente ahí era el tiempo en el barrio llegó la droga, el tiempo el efecto de los hippies, del movimiento hippies. Yo vi en los jóvenes, mi hermano mayor, otros de primos, el ambiente del barrio, ¿verdad? Que llegó a esa amenaza, ¿no? O el consumo, o lo que sea, ¿verdad? De la época, pero de nuevo era un ambiente. ¿Llamaba la atención este tipo de experiencias? Bueno, más que yo diría era el ambiente que era normal, porque uno no sabe, ¿verdad?, cómo va creciendo. Y algo grande en mi caso era de que mi mamá era muy fiel a la misa, ¿verdad? Entonces, en la parroquia María Auxiliadora está un mural que es réplica del mural de Turín, de María Auxiliadora, ¿verdad? Y sin saberlo, yo ahora lo puedo decir en mi corazón, en mi alma, ¿verdad? Me embelesaba, ¿no? Ese mural, ¿no? Pero yo no entendía nada, no lo podía interpretar, solo su belleza, ¿no? Me impresionaba, ¿no? Porque es muy rico, ¿no? Es la madre, el niño, los apóstoles, la iglesia, ¿no? No tenía ni idea de que era Don Bosco que lo había visto, que era una obra maestra que estaba en Turín, etcétera, ¿no? Y luego el ambiente tan agradable de la iglesia, ¿no? Muy bonita, pequeña. Y el contraste, porque fuera de las puertas estaban los mendigos, ¿verdad? Algunos llagados, era algo chocante para mí en mi niñez, ¿no? Entonces era el contraste de un lugar santo, un lugar de devoción y a la vez la miseria humana, ¿no? Fuera, ¿no? En la calle, ¿no?
Y luego de nuevo, ahora que yo pensaba ahorita caminando acá en estos días, ¿verdad? Porque no estoy manejando, ¿verdad? Porque vengo temporalmente, usted sabe, por la renovación de mi visa de religioso. Entonces, creo que yo viví esa gracia de que crecí caminando, ¿no? Sin pensarlo, que caminaba, ¿no? Saludable, pero andar, ¿no? Y andar a través de la ciudad, del pueblo, ¿no? Y lo otro es que mi madrina, que es mi segunda madre, ella vivía en la 21 de octubre. Entonces yo crecí yendo y viniendo, ¿verdad? Mi primo era como mi primo hermano, ¿verdad? Denis Manuel, y entonces para mí fue un ensayo de misionero, así que lo imaginara, ¿no? Qué interesante saber esto. Padre Alexis, originario de estas tierras, un misionero que ha venido pues por varios países, ya iremos conociendo estos detalles, pero su familia, me habló ya de su madre, su hermano mayor, ¿cómo está constituida? Mi papá era chofer, tenía buses del transporte público y crecimos juntos 5 hermanos y una mujer, hermana, ¿no? 5 varones y yo fui el penúltimo. Entonces, de nuevo, mi madre, una mujer de una fe impresionante, sólida, fiel, no fallaba misa, todos los días el rosario, y muy disciplinada, una gran acompañante, de hecho muy exigente en nuestras responsabilidades de la escuela, ¿no? Entonces, típicamente nosotros, en el pasado se daban reconocimientos a la presentación, cómo llegaba uno a la escuela, y con mi mamá siempre era, ¿verdad? Porque ella era muy ordenada, muy disciplinada. Teníamos pulpería en la Soto, entonces negocio, ¿verdad? Y mi papá, pues, chofer, empresario pequeño, digamos, ¿verdad? Porque eran pocos buses que tenía. Y los hermanos, bueno, vida de hermanos bien dinámica, cada quien con sus personalidades distintas, ¿verdad? El gusto por la música, el gusto por el cine, porque yo crecí yendo a matiné, entonces crecimos en la cultura del cine, y de nuevo la música, el rock, porque mi hermano mayor fue hippie, entonces crecí, creo que la llevo La sangre. en los huesos, ¿verdad? La música, sí, y luego el fútbol del barrio que le gusta, ¿no? Yo no fui bueno, de hecho fui muy malo, ¿verdad? Pero uno de mis hermanos era famoso, ¿verdad? Que era excelente. Y entonces, pero en el barrio todos juegan, no necesita uno, ¿verdad? Entonces yo diría eso, ¿verdad? Estaban los primos, estaba mi tío. Una familia numerosa. Numerosa, sí. Entonces, mi papá, interesante, mi papá y mi mamá, los dos solo un hermano, cada uno. Mi tío Michel, que hace poco murió, un ultraolimpista, por cierto, él era muy cariñoso, ¿verdad? Interesante, él estudió en el San Miguel, era músico, y claramente yo era su sobrino favorito, ¿verdad? Entonces tuve esa bendición de tener el privilegio de un cariño tan notable, ¿verdad? Y una bendición en mi vida, yo creo, ¿verdad? Y luego mi tío único de mi papi, Arnulfo, ¿verdad? Entonces eran 2 hermanos fantásticos, ¿verdad? Mi tío luchó por años con el alcoholismo, ¿verdad? Pero mi papá fue un hermano especialmente solidario. Entonces, eso es un regalo que yo tengo en mi vida, ¿verdad? De que yo tuve el espejo de 2 hermanos increíbles, ¿verdad? Y luego con los primos, eran primos hermanos realmente, primos y primas, ¿verdad? Entonces, ya creciendo, pues gustaba la fiesta, el baile y todo, ¿verdad? Entonces, yo diría normal, yo creo que más o menos estándar. Tiene esta memoria bien agradecida, este trabajo que realizaba. ¿Alguna vez le acompañó? Interesante, mi papá no fue una persona muy participativa de la comunión de la iglesia. Bueno, de hecho, él no fue católico, ¿verdad? Tenía más orientación evangélica. Parece que su papá, de la Venta del Sur, fue pastor evangélico.
Pero él era muy respetuoso, no era que peleaba con mi mamá nada, mi mamá siempre tuvo la libertad para ir a la iglesia, pero él tuvo un don de su ser. Era un hombre alegre, era un hombre de amistad, era un hombre de solidaridad con los vecinos, ¿verdad? Le dolió muchísimo cuando yo le dije que me iba para el seminario, muchísimo, pero me respetó. Y algo bello es que él me dijo, ¿verdad? No estoy de acuerdo, pero si vos decís que es de Dios, porque así lo dije yo, ¿verdad? Y así lo creía, ¿no? No era mi opción, creí que Dios me amaba. Me dijo, yo no voy a hacer obstáculo. Y tengo la memoria bella, él partió en el 98, yo soy religioso, ¿no? Entonces él partió a la presencia de Dios antes de mis votos perpetuos. O sea, no me vio ni siquiera consagrado como religioso, menos sacerdote, ¿no? Entonces, él siempre, yo salía de Honduras, regresaba a Honduras, él estaba ahí, para despedirme, para recibirme, mandaba detalles, regalos a mis amigos del seminario o vecinos, ¿verdad? Entonces, tuve un acompañamiento hermoso de él, en su amor, en su respeto y en su cercanía, ¿verdad? Estudiando en esta escuela de Comayagüela, padre, haciendo este tipo de recorridos, ¿alguna vez se vio tentado o hubo gente que quisiera inducirlo a participar del consumo de bebidas, de drogas, de todo el ambiente que se gestaba? Los amigos del colegio, pero ya fue en el Bográn. Yo estuve en la Escuela Lempira, luego estuve en el Instituto Hueras. El Instituto Hueras era muy disciplinado, entonces ahí casi que no tuve opción. Aunque fuera del colegio uno puede irse. Por ejemplo, nosotros íbamos a la isla, que había una canchita ahí y uno podía ir a jugar, había cancha de básquetbol y de fútbol. Entonces, pero ahí, bueno, estaba adolescente, ¿verdad? Ya después, ya en el técnico, ahí, como decimos, yo caí eventualmente, ¿verdad? En el consumo fuerte de licor, ¿verdad? Entonces empecé estando en el Bográn, porque allí teníamos más libertad y algo yo creo que tal vez es un poco un patrón que tristemente hay, tal vez no es novedad, ¿verdad? Porque es negocio, algún lugar de consumo está cerca de un colegio, ¿no? Aunque por ley no debería estar, pero están porque saben que hay jóvenes, ¿no? Entonces sí, porque ya estábamos más grandes, entonces ya habían algunos amigos, compañeros que les gustaba y pues ya está la presión social de amigos, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí. Hablando de estas etapas de su vida, padre, nos ha comentado su familia, usted participaba, una familia de varios hermanos, en donde asistían a clases, no pasaba por su cabeza el hecho de ser sacerdote. Nunca. ¿A qué se iba enfocando? ¿Qué es lo que aspiraba a hacer? Había un negocio con la pulpería, su papá tenía unos cuantos buses, ser conductor de alguno de ellos, ¿alguna vez lo pensó? ¿Qué quería, qué soñaba, qué anhelaba? No sabía. Creo que de manera natural yo tenía inclinación artística, ¿verdad? De niño era notable mi habilidad para el dibujo, ¿no? De hecho decían, y no pasó, que yo iba a ir a la Escuela de Bellas Artes. Entonces, cuando yo estoy creciendo, había más limitado, creo yo, las posibilidades, era lo típico que yo tenía acceso, ¿verdad? De familia humilde, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, acá ustedes saben, el Colegio San Miguel es famoso, ¿no? Por lo menos en mi tiempo se hablaba, ¿no? Para mí era impensable que yo fuera a entrar al San Miguel. Entonces estaba la posibilidad de estudiar bachillerato en Ciencias y Letras, la posibilidad de estudiar comercio o la posibilidad de estudiar magisterio. Antes había la llamada Escuela Normal Mixta, ¿no? Y no me atraía, nada de eso me hablaba, ¿verdad? Entonces no sabía, ¿verdad? Creo, mi inteligencia es más intuitiva, no soy tan estructurado, lógico, entonces no podía distinguir, ¿verdad? Creo ahora, pero que ya estoy, como decimos, viejo, ¿verdad? Creo que dos polos que me hubieran atraído, creo yo, era el área artística propiamente y el área social. Porque yo estudié trabajo social antes de irme al seminario, entonces
ahí me di cuenta que, por ejemplo, los compañeros que venían de Santa Bárbara, ellos tenían allá era como un bachillerato no me acuerdo cómo se llamaba, pero era en temas social, era estudios para servir a las comunidades, ¿no? Entonces, eso no existía para nosotros acá. De nuevo, bachillerato en Ciencias y Letras para entrar a la universidad, comercio para trabajar en un banco y magisterio, ¿no? Para ser profesor, ¿no? Entonces, llegó, pues en la providencia de Dios, la posibilidad de llegar al técnico Lipográn. ¿Era bueno en matemáticas? Sí. Entonces, entonces pues, eso era una opción. Mi papá, creo, Dios bendiga a los papás, ¿verdad? Porque está su amor, pero están sus limitaciones, ¿no? Entonces mi papi me dijo, yo no te puedo pagar una carrera universitaria y si entras al técnico, rápido puedes conseguir trabajo, ¿no? Porque se decía, aprendes oficio, ¿no? Que era meter un técnico. Entonces yo egresé, fui técnico en electricidad y trabajé 6 años en el ENE. 6 años como electricista en el ENE. Qué interesante. Quiero que conozcamos un poco también de cómo Dios actúa, Fray, en su vida. Le digo Fray porque cariñosamente le conocimos durante muchos años aquí como Fray, una historia muy curiosa que ya la contaremos, pero el padre Alexis tiene estos inicios, tiene esta vocación y el contacto con muchas personas en torno a situaciones de dificultad que más adelante Dios va a obrar a través de esto para llamarlo a su servicio. Esto y mucho más lo vamos a contar al volver de la pausa. Estamos en sus palabras. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras, dialogando con el padre Alexis Zúñiga, misionero de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, que es el nombre propio de la comunidad religiosa que pertenece. Una comunidad que muchas veces no la conocemos por la gran cantidad de personas que tiene, porque aquí en Honduras están presentes únicamente en esta parroquia, pero que ya tiene más de 100 años, según entiendo, ya nos dirá, con una presencia muy notoria en Estados Unidos de Norteamérica. Para Alexis, estábamos hablando de esta etapa de su vida, hemos conocido cómo el Señor le fue llevando para conocer diferentes realidades sin saberlo. Se enfrentó de niño a realidades de mendicidad, de prostitución, de alcoholismo, no viviéndolas directamente, pero sí observándolas a sus alrededores. De ahí, en la juventud, con sus estudios, con su trabajo en el ENE, que me llama la atención. Este trabajo lo desarrolló 6 años. ¿Cómo era su vida en ese momento? ¿Siempre vivía con sus papás? ¿Pasó a vivir solo? ¿Cómo era el diario vivir? A ver, más o menos, disculpe, sí. ubicamos en el tiempo, ¿qué etapa le parece que hablemos? Cuando ya empieza a laborar, ya. Ok, sí, siempre. Salí de la casa para el seminario, de la casa de mis papás, ¿verdad? Entonces, sí, cuando egreso del técnico Lipográn, yo pensé, como estaba asociado a la bebida y al fútbol, ¿verdad? Fútbol de colegio, ¿verdad? Entonces, claramente, yo tuve un rendimiento estudiantil muy irresponsable, sin embargo, gracias a Dios, completé mis estudios, ¿no? Y consigo trabajo en el ENE, ¿no? Entonces yo pensé, yo no ingreso a la universidad porque la universidad es para los buenos estudiantes, ¿verdad? Entonces, gracias a un amigo que me aconseja y me dice, no, esforzate por unos años y luego vas a tener una buena estabilidad económica, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en el ENE, ingreso a ingeniería eléctrica, ¿verdad? Pero se mantiene el patrón, peor trabajando en el ENE. El consumo de licor se expande más bien, ¿no? Porque ya yo tengo ingreso y es un ambiente de mucho vicio, realmente, ¿no? ¿Qué pasaba en su corazón en ese momento? ¿Se sentía lleno, se sentía pleno? Bueno, es normal, porque uno empieza a trabajar, hay que marcar tarjeta, hay responsabilidades y luego el ambiente, ¿no? Que era súper, para mí era agradable porque era trabajo de campo. Entonces andábamos en equipo,
Entonces ya los amigos de trabajo, ¿no? Gente con virtudes, con calidad humana, con la jocosidad del ambiente de trabajo que hace relajo y todo eso, ¿no? Y normal era la vida, ¿no? Había que seguir trabajando y vamos aprendiendo las habilidades, ¿verdad? Porque del técnico Luis Bugrán al trabajar en el NEF fue un cambio fuerte, porque yo venía de un estudio técnico. El técnico era de los mejores de la capital. Mis profesores daban clases en la universidad, en ingeniería. Entonces, luego ir a trabajar, un trabajo duro ya en el campo, es como un poco humillante, ¿no? Porque era fuerte el trabajo, había que estar debajo del sol y a veces estar con pala y había una herramienta que le llamamos pisón, que era para apelmazar la tierra cuando se ponen los postes para las redes del tendido eléctrico, ¿no? Entonces, en fin, un trabajo fuerte, ¿no? A veces cargar postes en los hombros cuando había que meter o reparar redes en el lugar donde no entraba el camión, ¿no? La grúa. Entonces, escuela de vida, ¿no? El trabajo, ¿no? El cansancio, la humillación, pero la alegría de aprender y de nuevo el don de amistad en el colectivo de trabajo, ¿no? Porque están las dos cosas. Hay gente de virtud, de fe, gente de virtud humana, gente de vicio, compañerismo, competencia, etcétera, ¿no? Y eso es parte de la vida, la escuela de la vida, ¿no? ¿Y qué planes pintaba Dios en todo entonces avancé insistiendo en ingeniería, pero rendimiento malísimo porque ya ahí se consolidó el vicio, el consumo de licor. Pero era una oscuridad, diría yo, una ceguera, ¿no? De ver esto, porque es algo estúpido, ¿no? Trabajar para malgastar el dinero, es verdad, pero era la cultura, ¿no? ¿Verdad? Del ambiente, de que la pasamos bien o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay una gracia especial, yo creo que es parte de la vida, ¿verdad? De que hay un vacío en mí, ¿no? Hay un vacío en mí y ya entiendo que no está bien, no tiene sentido. No tiene sentido eso, ¿no? Entonces empieza una búsqueda, creo que vive una gracia, tal vez es parte del desarrollo humano, el proceso humano, ¿no? Entonces dije, voy a averiguar qué carreras hay en la universidad. Vi todo el listado de las carreras que existían en la universidad y hice un ejercicio de discernimiento. Busqué apoyo de la Oficina de Apoyo Estudiantil, hice un examen psicopedagógico para discernir y descubrí 3 carreras que me interesaron: psicología, pedagogía y trabajo social, que no sabía que existía una carrera que se llamaba trabajo social. Pero luego por mi cuenta entendí, en psicología y en pedagogía la gente tiene que llegar a uno. En trabajo social uno va a la gente. Por eso decía el espíritu misionero, ¿no? Desde haber sido caminante, sí, viajero, ¿no? Entonces, antes de que me den los resultados del examen, yo digo, quiero trabajo social, ¿no? Clarito, una carrera, ¿no? Entonces, cambié, ¿verdad? Cambié y... ¿De ingeniería a trabajo social? Un cambio radical. Radical. Un compañero, no voy a decir las palabras que me dijeron precisas, pero me dijo algo rudo por el cambio que había hecho, ¿verdad? De pasar de ingeniería eléctrica a trabajo social, ¿no? Popularmente la gente dice de zapato a caite pensando únicamente en una bonificación económica, ¿no? En el dinero. Entonces, pero lo recordaba, porque ayer, gracias a Dios, Dios bendiga a mis queridas amigas con las que fui compañero, que ahora una de ellas ya se jubiló, otras han tenido un camino muy rico de servicio, todavía comprometidas, ¿no? En ese campo. Y las veo tan plenas, tan alegres, ¿no? Entonces, ¿y Dios qué pintaba en todo esto? En mi caso, algo, bueno, una realidad que me pasó, ¿verdad? En mi adolescencia disminuyó mi sentido de fe católica, ¿no? Y conocí lo que en Tegucigalpa o en la capital acá
teníamos, que era el movimiento gnóstico. Y mi hermano mayor lo conoció y nos acercó y me impactó a mí, ¿verdad? Me pegó, ¿no? Yo lo conocí a los 12 años. ¿Fue parte de? Sí, estuve ahí desde los 12 hasta los 24. Mi convicción principal fue de ese grupo. ¿Pensaban en Dios como el gran arquitecto? ¿O cómo? Es una visión espiritual, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle, pero claramente no es lo tradicional, aunque se llama Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, ¿verdad? Pero se llamaba, no, yo creo que ahorita no es tan familiar, entonces tendría que extenderme un poco. Solo decir que me impactó, ¿verdad? De hecho, yo relaciono, porque yo lo conocí a los 12, y fue un impacto tan fuerte que cuando yo veo el pasaje de Jesús, cuando estaba con los maestros en el templo, yo me acuerdo cuando yo conocí ahí, ¿verdad? Porque me impactó de una manera, y era como mi lenguaje, ¿no? Y entonces era algo para adultos realmente. Era un adolescente, entrando a la adolescencia, y yo tenía como que una conexión automática, ¿no? Y mis preguntas y mi inquietud, ¿verdad? Fue admirable, me parece, en el ambiente, ¿verdad? Fray, entonces, permanezco. Sí, perdón que lo interrumpa, Ajá. Pero viviendo todo esto, teniendo este arraigo desde los 12 años hasta los 24, desarrollando sus carreras, trabajando, ¿cómo es que el sacerdocio se vuelve una pregunta en su vida? No, bueno, un llamado. Y bueno, pues nada más voy a conectarle que cuando avanzo en mi adolescencia, más o menos entre 14 y 15 años, por ahí, mi papá ve claramente que yo estoy con todo en el movimiento gnóstico, ¿no? De hecho, llegué a una negociación con mi mamá de que yo podía ir al movimiento gnóstico, pero tenía que ir a misa primero, ¿no? Pero después mi mamá captó de que yo ya había. Entonces tuve una experiencia bien particular, ¿verdad? Estábamos en la parroquia Sagrada Familia de Comayagüela, ahí por Belén, ¿verdad? Entonces estaba a reventar la iglesia, ¿no? Entonces, como yo ya tenía un par de años consolidado en el movimiento gnóstico, ¿verdad? Pero seguía yendo a la iglesia. Entonces, claro, quedarte atrás con la iglesia llena, uno no está escuchando nada, uno no está participando en la liturgia, ¿no? Entonces, entonces era estar aguantando incomodidad, no sé, calor, no sé, y no estás participando en la liturgia, ¿no? Y todos apretados ahí, ¿no? Entonces salí para respirar y ahí rompí. Ahí se me cayó la fe católica, ¿verdad? Tuve un momento bien particular. Tendría que seguirlo analizando, ¿verdad? Pero hay un momento claro de choque y no sé cómo ahí habrá trabajado el enemigo para cortar o influir, no sé, pero claramente ahí se me cayó la fe católica. Es clarísimo para mí, ¿verdad? ¿Y cómo vuelve? A partir de ahí, entonces avanzo, pero mi papá me prohíbe ir al movimiento gnóstico, porque lo ve, claro. Entonces quedo en la calle espiritualmente, porque mi papá ya me prohibió ir y yo ya no creo en la fe católica. Y por eso caí en el licor, porque quedé en la calle. ¿Cómo sale todo esto para ser sacerdote? Entonces, dos momentos de la misericordia de Dios. Una, primero, es un rayo de su misericordia que de plano me quita el gusto por el licor. Es un rayo de su misericordia, porque creo que en verdad estuve cerca del alcoholismo, de llegar al alcoholismo. Luego, la gran experiencia de mi vida, gracias a este instrumento de Dios, doña Silvia de Coco, una señora chilena que ahora está en San Pedro Sula, y conociéndola a ella tengo una experiencia de Cristo. Y la Madre, María Santísima, estuvo muy presente ahí en su vocación del Inmaculado Corazón, que vamos a celebrar, de Fátima, ¿verdad? Y vuelvo a la iglesia, me confieso con el Padre Ovidio en Suyapa, y al año siento el llamado al sacerdocio, como un rayo. Y en julio, en noviembre del octubre del 91 vuelvo a la iglesia, noviembre del 92 siento el llamado, igual en Suyapa,
Y entre Leané, saliendo del trabajo y yendo a misa a Suyapa, y entro en julio del 93 a Costa Rica. Pero aquí no estaban los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Aplauso para Suyapa Medios, porque gracias a Fides me di cuenta de los trinitarios. El padre Carlos Gordon, que está en el cielo, él puso el anuncio en Fides. Un anuncio en el periódico, en el semanario Fides. Usted lo lee y dice, esta porque yo experiencia. compraba ya, cuando vuelvo a la iglesia, uno compraba el Fides, ¿no? Y pues miraba todo lo que estaba pasando en la iglesia y era un anuncio chiquitito. Los franciscanos tenían un espacio más grande. Y yo salí de la Colbe. Sí. Yo salí de la Colbe, ¿verdad? De hecho, comento de que no era digno de ser franciscano, por eso no me quedé con los franciscanos, ¿verdad? Y entonces aparecía un aviso chiquitito. Ese aviso? Te invito a ser misionero entre los pobres de las Américas. Te invito a ser misionero entre los pobres de las Américas. Chiquitito. Porque también lo puso en el Heraldo y lo puso en la Tribuna, creo también. Entonces lo puso en los... y claro, como le había hablado de mi tendencia al arte, ¿no? Entonces, yo sé que yo tengo mucha imaginación, ¿verdad? Y entonces, bueno, humano, ¿no? Pero oré, Señor, que yo no vea lo que no es, ¿no? Háblame clarito. Y entonces un día, 18 de noviembre del 92, voy de la ENE, ahí por la colonia, en el Boulevard Suyapa, hacia la misa de Suyapa, porque me quedaba perfecto. Iba a misa a las 5:15, antes de mi primera clase en la universidad, que era a las 6. Y entonces ahí siento el llamado clarísimo. ¿Le dijo a su papá? Y voy a misa y pido de que se me confirme en la misa y se me confirme en la misa. Le dice a su papá y le dijo que no, ya nos comentó. ¿Su mamá cómo toma esta noticia? La verdad no le... sí, creo que fui muy torpe, que no le dije a mi mamá directamente. Mi mamá se dio cuenta por mi papá. Entonces fui muy torpe porque no tuve sí, fui torpe, no tuve la habilidad de... Pero ella lo tomó muy bien. No, porque a ella la sorprendió o le pasó, yo creo que es lo normal, el corazón de madre. O sea, el corazón de madre se despedazó. Y a pesar por de la esto, ida, aunque era bien católica. Aunque era bien católica. A pesar de esto, tomó la decisión de irse. Oh, sí. De hecho, yo no les iba a decir. Dios lo tenga en su gloria, al padre Isaac Calicho, un franciscano que estaba en Calvario, en Villadela. Él era mi guía espiritual. Entonces, él me acompañó, ¿verdad? Entonces tuve ese privilegio, ¿verdad? Y entonces, pues yo ya era mayor de edad. Entonces él me aconsejó y me dice, mire, usted no necesita preguntarle a su papá porque usted es mayor de edad, pero hónrelo. Entonces, gracias a eso, porque mi papá tenía que firmar, pero de nuevo, yo no necesitaba la firma de él porque yo era mayor de edad. Pero, ¿cuántos años tenía cuando decide ir al seminario? 25. ¿Ya una vocación tardía, será? Más o menos. En aquella época podía ser una vocación tardía. Queremos conocer estas experiencias, lo que ha pasado desde ese momento, ya 26 años casi de sacerdocio, así que tenemos mucho más que contarles. Por lo pronto vamos a una pausa, al volver seguimos aquí en sus palabras. Gracias por seguir con nosotros, por su fidelidad, por cada uno de los comentarios que nos deja y sobre todo gracias por la oración, porque seguimos orando por nuestros presbíteros para que sean santos sacerdotes según el corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Estamos hablando con el padre Alexis Zúñiga, misionero trinitario de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Padre, se fue para Costa Rica, dejó todo, dejó familia, dejó trabajo. No le pregunté de noviazgos, pero me imagino que dentro de esta etapa de la vida, como normalmente pasa con los jóvenes, también. Una vez llegando a Costa Rica, ¿cuánto duró su formación? Aproximadamente 5 años, del 93 al 2000. ¿Toda la formación la hizo en Costa Rica? Excepto el noviciado, que fue en México. Esta etapa del noviciado, para quienes nos siguen, en los religiosos, ¿en qué consiste?
Es un año donde uno aprecia lo que es la vocación religiosa, ¿no? Con sus votos, pobreza, castidad, obediencia. Entonces uno estudia lo que es podríamos decir, la historia y teología de la vida consagrada, ¿no? Entonces, ¿Conocen el carisma? Y claramente el carisma de la historia, ¿verdad? Pero en mi caso, por lo menos yo recuerdo, ¿verdad? Fue eso, porque pues la vida es patrimonio, la vida consagrada es patrimonio de la iglesia, ¿verdad? Es esa comunión del cuerpo, ¿no? Y tiene una historia, en el caso de América Latina, ¿verdad? Tiene una riqueza y hay una evolución en la comprensión de la vida consagrada, ¿no? La realidad de los carismas y claramente ya nuestra identidad. ¿Los primeros votos como religioso, en qué etapa los realizan? Ahí, inmediatamente, el noviciado comienza con la toma de hábito y finaliza con la profesión de los votos. ¿Los hábitos que ustedes utilizan son todos negros? No, depende de la congregación. ¿En su caso? El de nosotros es negro, sí, negro, tiene 3 botones acá, con la Trinidad, y tiene la faja o cinturón que tiene también tres piezas, digamos, ¿verdad? Que representan los votos, ¿no? Pobreza, castidad y pobreza, castidad y obediencia. Entonces está claramente el franciscano, creo yo, es el hábito más famoso del planeta. En este caso, ¿verdad? hablando de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Termina esta etapa de estudios. ¿Cómo fue en general estos estudios en Costa Rica, la experiencia de vivir en un país diferente, lejos de la familia, de pasar de ser una persona productiva en el término laboral, es decir, ganando sus propios ingresos, manejando su propio dinero, a depender nuevamente, porque en una comunidad religiosa quien llega no tiene dinero, no tiene una cierta libertad porque debe obediencia? Sí, bueno, originalmente yo pido las prestaciones en el ENEI, aunque yo tuve un trabajo humilde porque fui ayudante electricista, ya tenía la permanencia, pero entonces tengo mis prestaciones. Entonces mi papá, aún en condición de pobreza, él me dice, lleva todo lo que necesitas, ¿no? O sea, no te preocupes si quieres aportar, si te queda, ¿verdad? Entonces, en fin, entonces yo iba pues con lo que necesité, ¿no? Entonces le decía que me encantaba la música, entonces me compré una pequeña grabadora en Yestéreo, ¿verdad? Y bueno, creo que llevé guitarra. Y bueno, entonces para llegar, bien, ¿no? Iba a Porticabús, llegué a Porticabús y le decía que yo no soy tan práctico, ¿verdad? Soy más intuitivo, entonces creo que en mí había una actitud de apertura. Entonces no sufrí tanto por la nueva vida, más la fui viviendo, ¿no? Sí extrañaba sudar trabajando, ¿no? Porque sudaba porque hacíamos deporte, pero extrañaba el sudor del ENE, ¿no? De trabajar debajo del sol, ¿verdad? Entonces interesante, porque eso es muy personal, ¿no? Como digo, sudaba jugando, pero no es el mismo sudor, ¿verdad? Luego extrañaba el dinero porque me encantaba el cine, entonces pasaban las películas y no las pudiera ver, ¿no? Pero pues lo tenía todo, ¿no? Casa, electricidad, agua, comida buena, etcétera, ¿no? Los estudios, ¿no? Terminan los estudios y tiene que ser enviado a una misión. ¿Cómo es el proceso con los siervos misioneros? Nosotros tenemos estudios, tenemos vida comunitaria y teníamos un intercambio permanente porque teníamos mucha visita, porque como la Casa de Costa Rica era la novedad, nosotros nacimos en Estados Unidos, luego Puerto Rico, México, y luego se abre la Casa de Costa Rica, ¿verdad? Entonces era la novedad en expansión de la congregación. Entonces teníamos visitas del Consejo General, de hermanos que nos fueron a dar un retiro, hermanas, porque nosotros somos familia misionera, tenemos religiosas y está la rama laica, entonces teníamos esas visitas, ¿verdad? Teníamos una revista, usted que es periodista, ¿verdad? Preciosa, Trinity Missions, y entonces teníamos, pues querían conocer de nosotros y ver la vida, y luego abrimos la misión en el sur Pacífico, cerca de Canadá, cerca de Panamá, Puerto Jiménez, ¿verdad? En la península de Osa. Entonces, claro, más la atracción, porque era la misión allá en la jungla, ¿verdad?
Entonces eso, ¿verdad? Había mucho intercambio. Entonces, claro, con cada miembro que venía, uno iba experimentando, ¿verdad? Ahí me nació a mí el interés por el inglés porque hubo un encuentro con el vicario general que no hablaba nada de español, yo no hablaba inglés, entonces me moría por hablar y no podía, y ahí nació, ¿no? el deseo de aprender. Y luego teníamos apostolado semanal, ¿verdad? Que uno el fin de semana íbamos, ¿no? Y teníamos libre, teníamos oportunidad pues, de visitar amigos y eso, ¿no? Entonces, Concluyen los estudios y ¿dónde has enviado? y voy enviado a mi año de misión. Los trinitarios tenemos el patrón de un año de misión antes de ser ordenado. Entonces me tocó en Nueva Jersey, Estados Unidos, ¿verdad? Teníamos un santuario que tenemos allá precioso, en Sterling, New Jersey, o Nueva Jersey, y entonces voy para conectar a la comunidad latina de alrededor con nuestro santuario, ¿verdad? Y estuve ahí un año como diácono, y ya pues soy ordenado en Suyapa en el diciembre. Viene a ser ordenado a su tierra natal. Sí, por el cardenal Oscar Andrés, él fue quien me ordenó. ¿Y de ahí, como sacerdote? De ahí voy a mi primera misión en Costa Rica, donde le mencionaba, parroquia Santo Domingo Guzmán. ¿En esta parroquia cuánto tiempo le toca estar? 2 años y medio. Después voy a trabajar con migrantes en la diócesis de Pensacola, Tallahassee, en Florida, por 5 años. Y después es donde viene el llamado que le mencionaba, ¿verdad? Un llamado en el llamado, podríamos mencionarlo. Y es conocer una realidad latente que se daba en muchos países y sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica. Hablamos de Guatemala, El Salvador y Honduras. La realidad de violencia, la escalada que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, interpela su vida. Allí decide radicalmente, podríamos decir, en obediencia, consultándolo con los superiores, tomar una opción para trabajar con quién, Fray. Sí, fue una evolución, ¿verdad? Porque primero, yo siempre venía de vacaciones, ¿verdad? Entonces, como le decía, ¿verdad? Yo caminé mucho, ¿no? Me moví mucho, ¿no? Entonces, para mí las vacaciones era ver gente y familia y amigos. Esas eran mis vacaciones. No era descanso, no era turismo, no era paseo, era encontrar gente, ¿no? Entonces, una vez me dicen, no puedes salir en la noche. Ya estaba la actividad de los mareros. Entonces me dije, es peligroso. Entonces, para mí eso fue un shock, porque cuando uno visita amigos es cuando ya salió a trabajar, ¿no? Nos vemos en la noche, en el mall. Bueno, ahora están los malls, ¿no? En el tiempo no había mucho, ¿verdad? Pero entonces me impacta, ¿no? Entonces, claro, cada vez que venía de vacaciones escuchaba otras historias, ¿no? Entonces me venía la pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿No? Y la respuesta era nada, ¿verdad? Entonces, por lo menos acá, porque yo sé que en San Pedro los de Marignol trabajaron directamente ya con pandilleros, ¿verdad? Y bueno, entonces pasó algo particular, y es que a mi hermano menor lo mataron el 21 de febrero, ¿verdad? La colonia 21 de febrero, a la edad de 30 años, ¿verdad? Entonces fue un golpe pues ya dramático para la familia, ¿no? Entonces eso me conecta con el drama de los que han vivido eso, ¿no? Quienes le quitan la vida son pertenecientes a, sí. a pandillas. Sí, entonces, pero vivimos más en mi caso, con todo el dolor, era estar al lado de mi madre, ¿no? Y bueno, entonces, pues un impacto fuerte, sin duda, ¿no? Dramático para la familia, pero al año siguiente la congregación comienza una dinámica creativa en la fidelidad al carisma, que es la creación de nuestros propios ejercicios espirituales. Porque los ejercicios espirituales más famosos que tenemos en la iglesia, más reconocidos, son los de los jesuitas, ¿verdad? Los que nos dejó San Ignacio Loyola. Entonces, y hay otras comunidades claramente como los carmelitas, como los mismos franciscanos, obviamente los benedictinos, comunidades que tienen el carisma de la espiritualidad, ¿no? Entonces... Ustedes buscaban su propio... Entonces, claro, uno depende del lugar y va a... Por ejemplo, mi retiro de votos perpetuos lo hice con jesuitas. Mi retiro de ordenación fue con jesuitas, ¿verdad? Pero como comunidad en este momento buscaban la evolucionamos, fidelidad. construimos, hubo un equipo que trabajó, hizo un trabajo fuerte de
revisión. Entonces montamos, y cuando hago por primera vez los ejercicios espirituales, fue en Alabama, nuestro modelo, ¿verdad? Con nuestra regla de vida, en nuestro estilo, siento el llamado a trabajar con mareros. Entonces, mencioné las dos cosas de la partida de mi hermano porque doy fe en mi conciencia humana, en mi inteligencia, de que yo no elegí trabajar con pandilleros porque habían matado a mi hermano. Es mi fe, doy fe, creo, porque Dios me amó. Y eso se me da el llamado en un contexto de ejercicios espirituales, o sea, de retiro, de oración, y luego afirmado por mi director espiritual, y eventualmente con la bendición de los líderes de mi congregación, ¿verdad? Hay un proceso que es bastante extenso que se va dando para que usted pueda llegar, pero llegan a esta misión, decide venirse nuevamente a Honduras. Por la dinámica, no viene acompañado, viene solo. ¿Cómo inicia aquí? Llego y le pido posada a mi hermana, ¿verdad? Porque le dije, aunque pues tenemos toda la confianza, ¿no? Como hermanos de quedarte, ¿no? Porque yo venía de vacaciones y me quedaba, ¿verdad? Entonces mi mamá estaba con ella, ¿verdad? Y entonces, pero yo le digo, vengo en misión, ¿no? Entonces me comunico con el párroco, que el Fray Isidoro era el párroco de la Colbe, y le digo, estoy en misión. Les visito, les comparto mi inquietud, ellos me apoyaron a nivel local, y por ejemplo algo hermoso, Dios bendiga, y mi saludo cariñoso a este hermano, donde quiera que esté, ¿verdad? Porque él me dijo, Alexis, si necesitas comunidad, si el obispo te pide, aquí sos bienvenido, ¿no? Entonces, y luego ellos me apoyaron porque tuve una visita en El Salvador donde ellos estaban y ellos me colaboraron allá también, los frailes, ¿verdad? Entonces, luego empiezo a hacer conexión, localicé y tuve el privilegio de entrevista con Monseñor Emiliani, no sé si recuerda que él fue vicario de San Pedro, él trabajó directamente con pandillas, allá, ¿verdad? Con pandilleros, entonces él me dio consejo y bendición, ¿verdad? Y luego me entrevisto con Dios bendiga, mi saludo también cariñoso, de quiera que esté, a Monseñor Juan José, que era el vicario del cardenal, y él me recibió espléndidamente, ¿verdad? Y me abrió las puertas, me dio el apoyo, y eventualmente me entrevisto con el cardenal, ¿verdad? Que es salesiano, ¿no? Y entonces él me afirma, porque le digo, cardenal, yo siento el llamado a trabajar con pandilleros, y él me dice, don Bosco trabajó con los pandilleros de su tiempo, y me da la bendición, ¿no? Entonces empecé a hacer contactos, y algo maravilloso, y para Eddie, y para todos los que escuchan, de los caminos de la providencia de Dios, porque llegando yo, ya Cáritas Honduras tiene la convicción de hacer un trabajo de trabajar por la realidad de violencia. Entonces hice un trabajo de alto nivel del análisis de la realidad de la violencia de Honduras en orden a la acción. ¿Verdad que eso a mí me aplausos para Cáritas porque a veces nos quedamos en puro análisis? ¿Y cómo llega a la nueva capital, padre? Visité al padre Hermer, que estaba, saludo cariñoso también, que él estaba en el párroco de Suyapa. Monseñor José me decía, yo te recomendaría Suyapa, si querés, ahí hay lugares donde que están calientes, como decimos, ¿no? Que claramente había presencia de jóvenes en pandillas. Y entonces me recomienda a los padres españoles que estaban en la colonia Ramón Amador, ¿verdad? En la Reina de la Paz, y Alexis es el párroco, ¿no? O cuasi párroco, porque era cuasi párroco cuando llegué, ¿no? También me dijeron del padre, que se me ve el nombre, que me perdone, porque no sé si es Ricardo, pero se me ve el nombre, él es uno de los famosos de acá. De hecho, cuando llegué lucía como posible obispo, pero él es muy cercano al padre Juan Ángel, que dio clase en el seminario, ¿se acuerda? Es muy cercanos. Muy pastoral él, muy... ¿Ricardo Sevilla o Ricardo Flores? Pues Ricardo Flores. Ok. Sí, porque Ricardo Sevilla es Chan, ¿no? No, sí. no es Chan. Él me apoyó también, él estaba trabajando con la pastoral juvenil, entonces, en fin, traté de conectarme con tu apoyo. Entonces, él estaba en la parroquia de San José Obrero y ve que ahí tenemos lugares bien fuertes de presencia de pandilleros. Entonces, y él tenía intención de organizar un grupo para intentar hacer algo, ¿no? Pero él estaba de viaje en los Estados Unidos, entonces
Alexis fue el ángel, Alexis Melgar fue el ángel. Estuve 3 años con él de colaborador en la Cuasi y yo lo supe porque conocí también el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional y encontré el dato, que en un momento la Ramón Amaya Amador fue el sitio más violento de la capital. Entonces claramente era un lugar ideal llegar ahí, ¿no? Y acercarse a toda esta zona. Y de ahí, claro, este era un sector de la Cuasi, ¿no? Entonces, y creo que el espíritu me movió, me indicó claramente. ¿Cuántos años estuvo aquí, Fred? Llegué en enero del 2012 y me fui en enero del 2021, 9 años. Ya con una comunidad estructurada, que la providencia de Dios fue permitiendo que se fuera creando también una cuasi parroquia para gestionar muchos proyectos, muchos jóvenes que pudo acompañar, muchos de ellos que hoy ya son matrimonios, que ya tienen familias y que ahora le reciben con mucho cariño, pero en obediencia como misionero nuevamente parte a una nueva misión. ¿Dónde está ahora? Mississippi, en la misión del Santo Rosario, Mississippi, con una presencia con la tribu Choctaw de Mississippi. ¿Con personas, alguna tribu, algún... Choctaws. En Estados Unidos. Parte de esta misión que realiza actualmente se encuentra aquí por trámites migratorios. Renovación de mi visa religiosa, sí. Una visa de trabajo como religioso, pero la misión continúa y el trabajo sigue para adelante. En fe, claro, en fe. Sí, sí, porque cuando una gracia de esa experiencia misionera acá fue que tuvimos un colectivo y yo creo que estamos en comunión de oración y de cariño con todos los que estuvimos juntos en la época original, ¿no? Con las hermanas de Cristo Maestro que llegaron. Ana Beatriz Venegas, una laica misionera, el movimiento nazaretano de Costa Rica, con liderazgo de Fray Jorge Ramírez, y luego Cambio Interno, don Jorge Soto, Anita Cambronero que volvió, y Juliana Briceño que estuvo un tiempo acá con nosotros. Entonces tuvimos un compartir privilegiado porque eran los inicios, o sea, no sabíamos para dónde íbamos, era todo ir cayendo, ¿no? Entonces, Cambio Interno, en su tradición, ellos tienen la práctica de un tiempo sabático cada cierto tiempo de año, es muy bíblico, que siguen ellos el patrón, ¿no? Entonces eso me impactó, ¿no? Entonces, cuando ya estoy cerca de salir, yo pedí un tiempo sabático a la congregación, ¿no? Por la influencia. Pero mi búsqueda no era de descanso, era de oración. Era un sabático orante que yo quería, ¿no? Aunque se supone que el sabático sea orante, creo, ¿verdad? Pero es, con todo respeto a los que han tomado sabáticos de esa manera, ¿verdad? Pero algunos sabáticos son para terminar unos estudios o actualizarte académicamente, ¿verdad? Claro, el ideal es que sea integral, pero en fin, tuve la oportunidad, ¿no? Entonces, fueron 3 meses y cuando salgo me dicen, ok, Alexis, vas a tener esa oportunidad, pero no te vas de Honduras. Ese fue el acuerdo cuando fui a un centro de espiritualidad de los redentoristas en Tucson, Arizona. Y cuando ya salgo de ese tiempo me dicen, te vas de Honduras. Entonces el gobierno decidió, el Consejo General decidió que podía servir y llego a Mississippi. Hay muchas historias más que contar, lastimosamente el tiempo ha llegado a su final. Queremos pedirle que nos regale su bendición. Con gusto. Y bueno, nada más decir a los jóvenes, ánimo, no le tengan miedo, ¿verdad? Es el mejor negocio del mundo decirle que sí al Señor, con todo respeto, pero la empresa privada y el gobierno jamás va a pagar tan bien como el Señor, ¿verdad? Y a los padres que oren por la sabiduría para saber servir al camino espiritual de sus hijos, de su vocación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Sus palabras con el Padre Alexis Zúñiga, misionero trinitario, siervos misioneros de la Santísima Trinidad que prestan su servicio en la parroquia del mismo nombre, en la colonia Nueva Capital, en las periferias de Tegucigalpa. Sigamos orando por más sacerdotes misioneros y más sacerdotes santos.